Yo propongo al chairman que esta ponencia anterior la retomemos después porque es interesantísima. Yo creo Bueno, que... hecho. De acuerdo. Bien. Invitaremos a Gloria que suba. Sí, estaría bien. A ver, esta imagen voy a hacer un poco, podríamos decir, demagógico. ¿Os imagináis todas estas cubiertas con placas solares? Sí, ya sé que es pero sería algo diferente. Claro, y retomo, vamos a ver, de entrada os voy a decir que he pensado mucho en la sesión de ayer. La sesión de ayer, a mí, ya veréis, me ha hecho cambiar dos cosas muy importantes. Me he vuelto más flexible. Para mí hay una cuestión que quedó muy clara ayer, a mí me impactó mucho, que es el comentario que hizo Nicolás sobre que la energía se acaba. ¿Qué pasará dentro de 100 años? Es una cosa que evidentemente yo la sabía, y la sabemos todos. Lo que pasa es que si te hacen pensar, dices, ostras, no he pensado suficiente en ella. Y ya veréis, yo creo que ya para mí condiciona mucho mi discurso el hecho de qué pasa dentro de 100 años. Y fijaros que no es ninguna tontería. Yo estos días he estado explicando en la escuela, ahora voy a centrar el tema, pero como veis creo que tengo cosas que decir, que en todo caso las diré también después, pero creo que es bueno decirlas ahora. Yo he estado explicando estos días en la escuela de arquitectura, he hecho referencia a la Carta de Atenas. La Carta de Atenas, que ya hace 100 años, pero le falta poco, estaba a favor del hormigón armado. Claro, porque no se sabía que el hormigón armado pues dura poquito. La Carta de Venecia ya dice mejor que no, y ahora ya estamos absolutamente seguros de que el hormigón armado es absolutamente nefasto, porque sabemos lo que dura. Entonces, esa cuestión de la duración de las soluciones, para mí pasa a ser, por ejemplo, ¿no? Placas solares, ¿cuánto duran? Lo que yo voy a explicar ahora, que es la geotermia, ¿cuánto dura? Dentro de 100 años, ¿qué pasa? Entonces, fijaros, en este caso se optó por otra línea muy diferente, nada de placas solares, porque está muy claro que el valor de estas cubiertas es esencial conservarlo en todo lo que es la imagen del edificio. El valor icónico de estas cubiertas es brutal, con lo cual estas cubiertas, vamos, es que nadie lo pensó ni un instante. Y se optó al final, teniendo en cuenta que es una situación muy favorable, que tenemos una ciudad casi con espacios libres en cantidad, la proporción de espacio libre a espacio construido es extraordinaria, justamente como consecuencia del planteamiento del hospital del principios de siglo, que en este aspecto también es importantísimo conocer la historia, ¿no? Pero bien, aquí se optó por la geotermia, es decir, tenemos obviamente una energía renovable, que es el propio terreno, que se va calentando y enfriando, etcétera, que se va calentando fundamentalmente, pero que mantiene una temperatura constante que nos permite coger calor en invierno y coger frío en verano, frío relativo, por supuesto. Bien, todo esto se planteó, ya hice un poco de planteamiento ayer, el Hospital de San Pablo quedó fuera de uso hace muchos años, pero se intentó, hace ya 20 años, digo, aquí no podemos seguir, hay que hacer un hospital nuevo, ya se ha hecho, y quedan todos estos pabellones vacíos. Son patrimonio de la humanidad, con lo cual no se pueden tirar y a nadie se le ha ocurrido tirarlos, no por el hecho de que sean patrimonio de la humanidad. Hubo un plan director y se constituyó la mesa de patrimonio en el sentido de decir, dar instrucciones para ver cómo se intervenía. Y entre ellas estaban las instalaciones. Es decir, que ya hubo un planteamiento general lo mejor posible y, bien, con todo esto se hicieron muchos estudios sobre la adaptación térmica, el estudio de geotermia, pero también el aprovechamiento al máximo de todas las posibilidades pasivas del comportamiento pasivo del edificio. Hubo aportaciones muy interesantes que recuperaron la propuesta de Domènech i Montaner como hospital, que era bastante interesante, pero difícilmente aprovechable, porque claro, por otro lado, cuando hay que plantearse también la necesidad de los usuarios. Los usuarios aquí, ¿quiénes son? Son personas que alquilan el pabellón. Y concretamente hay, no me acuerdo, pero la que nosotros hicimos es la Universidad de las Naciones Unidas alquila el pabellón. Una persona, una entidad, cualquiera de nosotros, cuando alquila una casa o alquila una oficina, evidentemente quiere que funcione bien. Naturalmente tú no le puedes decir, y esa es la gran dificultad respecto a lo que yo decía ayer, tú no le puedes decir a las Naciones Unidas, a la Unidad de las Naciones Unidas, oiga, que ten en cuenta que esto es un edificio patrimonial y cuando llegue el verano va a pasar el calor y cuando llegue el invierno va a ser frío. Y diga, a ver, pues, ¿cuánto tengo que pagar de alquiler? Pues, claro, el alquiler de esto no es fácil. De manera que al final se opta por convertir el Hospital de San Pablo en un edificio inteligente del máximo nivel en todos los aspectos, incluido el térmico. Se opta por la geotermia y se abandona la cosa romántica que era recuperar lo que había hecho Domènech i Montaner. Bueno,
A partir de aquí, bien, no olvidemos, y con esto ya empiezo a cambiar mi opinión de ayer, que la energía la geotermia necesita, bien, extraer, pero luego introducir todo este calor dentro del edificio. Ese pasar dentro del edificio supone atravesar todos los muros, las cimentaciones, mil cosas. Es decir, eso plantea desde un punto de vista de la agresión, podríamos decir, físico-constructiva al edificio importante. Y aquí vamos a ver unas cuantas imágenes que lo único que pretenden es recordar. Esto es el paso desde fuera hacia adentro. Bien, tiene que pasar por algún sitio. Este es uno de los temas claves que yo voy a destacar más que otros hoy, porque en función de lo que hablamos ayer, para mí es importante. Es decir, el planteamiento que se hizo también desde el auditorio por parte de por qué tenemos que conservar todo, a mí me ha hecho pensar mucho y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos que conservar? En el caso de San Pablo hay una consideración también interesante a hacer, que es que si ustedes van al Hospital de San Pablo ahora, lo van a encontrar exactamente mucho más limpio, por supuesto, pero mucho más bonito, todo adecentado, todo. Pero los edificios están exactamente iguales, ¿eh? No ha cambiado nada. Y eso es muy importante, es decir, lo que hablamos también, lo que hemos hablado, lo que se ha comentado antes en la ponencia anterior, el conservar la imagen es fundamental. Es que la imagen es un valor a conservar. La imagen, su influencia en el paisaje, su influencia en la percepción de la ciudad, pues bien, ahí se ha conservado. Ahora bien, ¿qué es lo que no se conserva? Y aquí es un punto clave. No se conservan los elementos que quedan escondidos. Por ejemplo, la estructura, en este caso vamos a ver casos de cómo el paso de las instalaciones, por ejemplo, en este caso, aquí tenemos el bulbo de presiones de la cimentación, pues eso hay que respetarlo, por supuesto. Es decir, lo que no podemos hacer es que toda la cuestión, todos los conductos de la geotermia afecten a la cimentación, es bastante obvio. Pero bueno, es obvio cuando te lo explican, pero hay que pensar en ello. Imágenes que corresponden a todo el proceso de la geotermia, que es durísimo. Bien, todo eso también plantea problemas porque estos son zonas arqueológicas y sale no se sabe qué y dices, esto hay que pararlo, que venga el arqueólogo. Bien, imágenes que van en ese sentido y dónde se colocan todas las máquinas, la bomba de calor que pasa de todos los líquidos, el agua que viene de abajo, se pasa todo eso donde está el intercambio es complicadísimo. Pero bien, todo eso se ha hecho muy bien, no son decisiones nuestras, con lo cual puedo decir que está muy bien. ¿Dónde se han colocado todas estas bombas? Se han colocado al lado de los edificios. Bien, yo creo que en ese aspecto es... Ahora bien, bueno, seguimos aquí y entonces vamos a entrar en al pabellón de San Manel, que es el que hicimos nosotros. Aquí se ve su estado original y cómo funcionaba. Esto también era una especie como de lujo, porque en todo este pabellón inmenso había 42 enfermos. Es decir, que realmente sí necesitaríamos kilómetros cuadrados sin parar de hospitales. Bien, todo esto ya quedó en el olvido y todo aquello se vacía y lo que nos quedamos son estos espacios vacíos. Bien, ¿cómo? Ya entramos en el detalle, hemos hablado de la geotermia, de todo lo que afecta a esta central y ya entramos en el edificio. ¿Qué hacemos aquí? Naturalmente lo que no podemos hacer es calefaccionar o refrigerar todos estos espacios en el sentido actual de es una temperatura constante de todo el aire. Eso es imposible, porque entonces el consumo energético para calefactar y para refrigerar esto enteramente, con lo cual ya se pasó, estos son los espacios tal como han quedado, ya cuando se han retirado todo, no solamente los enfermos, sino se ha retirado todo lo que había aquí, que eran 1000 cosas para aprovechar al máximo el espacio. Nosotros hicimos un proyecto, que es el que ganó, por suerte, pues lo hicimos bien, que es en inglés el box in box, que es espacios cerrados perfectamente controlados dentro de un espacio general, que no queda tan bien controlado, pero ya se parte del hecho de que había propuestas, los competidores habían cerrado por completo el espacio. Desde un punto de vista térmico funcionaba mejor, seguro. Pero desde un punto de vista de los valores, fijaros, aquí estoy planteando la cuestión de ayer, aquí hay un valor fundamental que es conservar aquel espacio original. El espacio aquel es un valor irrecuperable. Aquel espacio que es consecuencia de un momento de la medicina muy concreto de principios o finales del siglo XIX, como espacio arquitectónico y conservarlo. Entonces, todo esto hay una búsqueda de conservación del espacio arquitectónico y se llega a un pacto con la cuestión energética. Este espacio, si lo cierro del todo, funciona mucho mejor. Pues aquí llevamos una cosa intermedia. Se medio cierra y se medio gasta, ¿no? Y aquí tenemos los espacios cerrados. Bien, se extrae por aquí. Todo esto al final eran planteamientos iniciales un poco románticos de conservar el comportamiento pasivo del edificio, que al final, lo siento, pero el componente pasivo del edificio es muy poquito o nada. Se ha aislado. Lo que no se ha aislado son los muros. Los muros no se han tocado. Tenían una cámara y le querían poner aislamiento térmico, pero ni hablar.
porque el aislamiento térmico, sobre todo las fachadas sur o las oeste, que se calientan, cuando hay una diferencia de comportamiento interior y exterior, como había muchos perpiaños, al final se rompían. De manera que no hay aislamiento térmico en las paredes, pero sí aquí arriba hay una manta de fibra de vidrio en la cubierta tremenda, ¿no? Pero bueno, siempre hay estos pactos, hay que llegar con ellos, ¿no? El tema de la ventilación también, bueno, estos son diferentes opciones. Este es el final de la propuesta, que se parece mucho al final, y todo esto relacionado en imagen, ya salió ayer, con la captación, este es el intercambio que se hace fuera del pabellón. Entonces vamos a ver cómo se introduce todas estas instalaciones que hay aquí, que las máquinas de climatización están arriba, cómo se baja, hay un problema de desarrollo en horizontal y desarrollo en vertical de conductos. De conductos de agua, no de aire. Esto es importantísimo. Lo que se lleva al lugar siempre es agua fría o agua caliente, y la transformación es o bien por superficies radiantes o bien por fan coils. Lo que no hay es conductos de aire, que vienen ya de las climatizadoras. No, las climatizadoras lo que hacen es enfriar o calentar agua. Eso, claro, eso reduce muchísimo, eso es un paso importantísimo. Pero a pesar de todo, claro, ese agua ocupa sitio y esta es una canalización horizontal que recorre todo el edificio y, bueno, sí que lo previmos en el proyecto, pero hubo que doblarla, que esa es otra cuestión importantísima, que es que en el proyecto haces unos cálculos y no, viene el instalador y dice, no, aquí no me cabe nada. ¿Y por qué? No, es que tengo que pasar a una persona. O sea, fíjate, yo me acuerdo de este caso, es decir, pues los conductos eran los mismos. Pero no habíamos pensado que tenía que entrar una persona. Y entonces nos dice el instalador, ¿y cómo baja una persona aquí para apretar los tornillos? Y dices, hostia, aquí no he pensado en la persona. Es decir, son tantas cosas. Bueno, pues aquí se hizo enorme. Fijaros, fijaros lo que es excavar esto, ¿eh? Sí, y los cimientos están un poquito más abajo. Dices, lo primero de todo, los cimientos, ¿dónde están? A ver, excavamos esto y ¿dónde vamos? Bueno, fijaros, la cantidad de cosas que salen, que luego, fijaros, estas fotos son muy bonitas, ¿no? Fijaros, por aquí los conductos, y esto que está marcado aquí es el agujero que hay que hacer para seguir. Y aquí ya está hecho y ya han pasado los conductos. Bien, como esto hay, fijaros, hay una cosa que no se tiene que olvidar. Un conflicto que vimos con los ingenieros es que habían considerado que ellos pasaban las instalaciones y que había falsos techos en todos lados. Oiga, que no hay falsos techos. En algún sitio no hemos tenido más remedio, como se ve aquí, hay un falso techo, pero imaginaos el resto de aquellos, de todo aquel pabellón con falso techo. Bueno, hubo que cambiar muchas cosas. Bien, yo insisto, esta idea, ya la acabo enseguida, buscando, en función de lo que hicimos ayer. Vamos a ver. Aquí sufrimos nosotros, los arquitectos sufrimos porque los agujeros que hubo que hacer fueron brutales, pero brutales, unas cosas. Esto al final es la imagen final del desarrollo Pero llega un momento que sufrimos porque había que romper muros de carga y porque se estaba agrediendo mucho el edificio. Bueno, a ver, si realmente queremos intervenir y conservar, etcétera, etcétera, tenemos que dejar de conservar algo. Conservemos la imagen, conservemos la estructura para que aguante, pero no lo conservemos todos. Entonces, en este caso, yo no sufriría tanto. Todos estos agujeros que hemos hecho, yo los haría mucho más tranquilos ahora. Es decir, no, oye, que no podemos, como ya dijo, la energía se nos acaba y hay que llegar a pactos. Bien, ya lo último, ya que esto lo tenéis explicado por escrito, es la diferencia que hubo entre dos planteamientos en dos pabellones. El de la izquierda es el nuestro, el de la derecha es... Y hubo una cuestión también, este es el nuestro, y esto es igual, pero de una sola planta. Ya otra cuestión desde el punto de vista del confort, la absorción del ruido. Nosotros no teníamos problemas de revestimiento de paredes porque no había nada que conservar. Hicimos un revestimiento absorbente proyectado sobre las superficies existentes y ya está. En este caso, que es el de la Mercè, el otro pabellón, había todo este embaldosado de baldosas originales de Domènech i Montaner, que obviamente no. Con lo cual, esto ya hizo un cambio, son cosas que hay que tener en cuenta al primer momento. Ya se llevaron, toda la absorción del ruido se llevó al mueble. Todo este mueble con rayitas es porque detrás hay absorción acústica. Fijaros el cambio que supone, ¿eh? Y la otra cuestión importantísima que hubo, ya con esto acabo, es la cuestión térmica. Bien, este es el pabellón de la Mercè. Y entonces aquí, ¿qué se hizo? Y eso ya fue consecuencia de un ingeniero que realmente, uno de esos ingenieros que yo propongo que existan más, pero que hay uno cada 1000, que entendía las cuestiones de patrimonio y entonces ofreció una manera de adecuar al usuario mucho mejor que la que hicimos nosotros. Aquí lo que se calienta es el aire, todo él, y aquí
por una cuestión de cómo se insufla el aire en el interior, se consigue que hay un suelo radiante, pero el aire que hace falta, pues hace falta o bien para ventilar o bien para adaptarnos a la temperatura, se hace por abajo y se adapta a la persona. Es decir, es una manera muy diferente y esto es lo que se consiguió en este segundo, en el caso de la Merced, que funciona mucho mejor. Por último, claro, una de las cosas que ya dijimos ayer, que funciona mucho mejor, creemos, que nos hacen falta tener estadísticas de comportamiento, pero también encuestas de los usuarios. Es decir, los usuarios que dicen, es lo que comentábamos ayer, que es muy importante saber no solamente las encuestas de consumos, sino también por qué en determinados momentos no funciona bien, porque es que los usuarios también tienen que saber funcionar. Bien, yo con eso yo creo que ya tenemos suficiente materia para después. Vale, sigamos. Luis.